Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada. Así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Pueden tomar asiento, familia. Si me escuchan bien, yo siento un poco de eco. No sé si hay algo, si me escuchan raro, agarro otro micrófono, pero déjenme saber, no importa si hay interrupción mientras tanto. Pero mientras que comenzamos y ustedes me van escuchando a mí, si hay algún sonido que les molesta, me dejan saber. Por lo tanto, pero mientras que eso llega, continuemos. Miren, una de las preguntas que yo me hago usualmente para este tiempo de Thanksgiving, de Acción de Gracias, de noviembre, es ¿por qué estoy agradecido? Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso. ¿Por qué estoy agradecido? Y a pesar de que hay muchas cosas que hacer, quizás tú ya estás pensando en esta semana que tienes que ir a comprar el pavo, que tienes que ir a comprar las otras cosas, dónde te vas a reunir, es bueno nosotros meditar y pensar el por qué estamos agradecidos. De manera checar un motivo acá. Aquí está. El problema soy yo. ¿Ya? Are we ready? ¿Listos? ¿Me escuchan? Ya. El problema era yo, disculpen muchachos. Entonces, ¿por qué estoy agradecido por ellos? No, mentiras. Bueno, eso es parte de lo que estoy muy agradecido por ellos, muy agradecido por estos hombres y mujeres que sirven al Señor. Pero, en serio, esta semana es bueno uno detenerse y pensar el por qué agradezco a Dios, el por qué debo darle gracias a Él y el por qué aún yo puedo sacar palabras de mi boca que digan gracias Dios. ¿Por qué agradecerle a Dios? Bueno, una de las razones por las cuales debemos darle gracias a Dios es precisamente porque le podemos llamar Padre. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso, quizás por tu pasado, quizás por donde vienes, el llamar a Dios Padre es algo normal, como sí, Él es el Padre. Pero en realidad entendemos lo que significa el hecho que por gracia podamos llamar a Dios el eterno Santo Padre. O sea, esa verdad de por sí nos debe revolucionar, debe cambiar nuestra mentalidad, nuestro deseo de acercarnos a Él, a este Dios tan santo. Y cuando tú has entendido cuán distante estabas a Él, y que por lo que Cristo haya hecho y lo que hizo en la cruz, tú le puedas llamar a Él Padre. Yo quiero exhortarte que esta semana tú vayas a casa y medites en esa gran verdad. ¿Cómo es posible que yo pueda referirme al Dios Santo Soberano como mi Padre? Y eso es precisamente lo que vamos a ver en Gálatas hoy. ¿Cómo es posible que podamos ser hijos por fe? ¿Cómo es posible que podamos llegar a ver a este Dios glorioso y verlo a Él como nuestro buen Padre, como aquel que nos ha salvado y nos ha adoptado a su familia? Entonces lo que yo quiero hacer es, independientemente si tú creciste con un papá o no creciste con un papá, yo quiero que tú veas a Dios, al Dios glorioso como ese buen Padre. Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador y si te has arrepentido de tus pecados, tú veas la gran bendición que es referirte a Dios el Santo como Él es mi Padre, Él es mi Dios, no estoy solo, no estoy sola. Él está conmigo y para conmigo, soy su hijo, soy su hija, Él es mi buen Padre. Entonces, ¿cómo es posible que ahora le podemos llamar a Él Padre? Bueno, yo creo que vayas conmigo a Gálatas y estamos en Gálatas capítulo 3 y estamos hoy viendo los versículos del 6 al 9 y este tema de hijos por la fe va a tomar mucho más fuerza cuando lleguemos al capítulo 4, pero mientras que llegamos allá, podemos ya darle una vista a este gran milagro que Pablo va a hablar más adelante, que le podemos llamar a él Abba Padre. Y él nos da una entradita, como a lo que se viene en el capítulo 4, cuando podemos llamarlo a él Abba Padre. Él dice, es porque somos hijos por la fe. Entonces ve conmigo a Gálatas capítulo 3 y vamos a ver los versículos del 6 al 9, donde Pablo explica esta gran
este gran milagro del poder ser adoptados como hijos por la fe. Así que fíjate lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 6, cuando él dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Así que vamos a estar viendo hoy dos puntos principalmente del por qué, en resumen y en palabras breves, cómo es posible que ahora seamos hijos de Abraham, que eso en realidad significa que somos hijos de Dios por la misma fe que Abraham puso en el Dios santo y en sus promesas. Como cuando Pablo dice que somos hijos de Abraham, en realidad lo que le está diciendo eso es, somos hijos de Dios. Eso es lo que le está diciendo aquí. Entonces vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver que somos hijos de Abraham. So for those who are following the English notes, we're going to be looking at one point right now, which is we are children of Abraham. Entonces somos hijos de Abraham. Así que empecemos con ese primero para ya después entrar al otro punto. Entonces la semana pasada, déjame recordarte, estamos en Gálatas, en esta serie de un corazón, el corazón del Evangelio, y vimos que Pablo la semana pasada presenta 5 preguntas claves que en grupos de comunidad discutimos. 5 preguntas claves que lo que están tratando de ayudarle a las iglesias de Galacia es a entender que si son parte de la mesa de Dios, de la familia de Dios, no se debe a que ellos en alguna manera pudieron obedecer la ley de Dios. Ellos, si son parte de la familia de Dios, no se debe tampoco a que fueron circuncidados como esos judíos estaban tratando de imponer a estos gentiles o a estos creyentes de las iglesias de Galacia. Lo que él les dice es, no, si ustedes son familia de Dios, se debe a la obra transformadora. Esto que ocurrió aquí en tu corazón. Esto que Él hizo de quitar este corazón y darte un corazón nuevo para que entonces por fe tú pudieras llegar a ser llamado hijo de Dios. Entonces lo que ahora hace Pablo es explicar ya con más detalle cómo es que alguien es hijo de Dios. Pablo lo que quiere hacer es, otra vez aquí, él está contrarrestando, es decir, él está respondiendo a falsas enseñanzas. Y lo que hace Pablo ahora es decir, vamos a ver esta falsa enseñanza que para tú llegar a ser hijo de Abraham o aún más hijo de Dios, tú tienes que hacer, tienes que circuncidarte, tienes que obedecer la ley. Acuérdate que esta es la gran enseñanza detrás de las iglesias de Galacia que Pablo va a contrarrestar con la verdad y explicar, no es así. Tú no te haces familia de Dios por lo que tú puedes hacer. Y ellos apuntaban a la circuncisión, que en breves palabras para recordarte, la circuncisión era esta señal externa que se le hacía a los hombres judíos para que de alguna manera fueran distinguidos, separados o marcados como el pueblo de Dios. Y estos judíos estaban enseñándole a las iglesias de Galacia, tienen que circuncidarse para entonces ser pueblo de Dios. Tienen que circuncidarse para ser familia de Dios. Tienen que obedecer la ley para ser familia de Dios. Y por lo tanto, lo que mostraban era, usaban a Abraham. Muy probablemente, estos judíos sacaban el ejemplo de Abraham. Ahora, algo que quiero decir es, ¿cómo yo entiendo la Biblia? ¿Cómo yo puedo llegar a entender la Biblia? Porque cuando llegamos a lugares como estos en Gálatas y Pablo menciona de la nada a Abraham, y tú dices, espérate, ¿Abraham no es allá en el Antiguo Testamento? Bueno, una de las mejores maneras de tú entender y leer la Biblia es leyendo y estudiando la Biblia. La única manera que cuando salgan lugares o personas como estas de la nada, supuestamente, tú dices, pero ¿qué tiene que ver Abraham con esto? Bueno, ellos sacaban a Abraham como un ejemplo que apoyaba sus enseñanzas. Ahora, quizás por tu vida, quizás no creciste en una iglesia, en un contexto de iglesia, y para ti Abraham igual suena como Michael, otra persona más. No, Abraham en el Antiguo Testamento era el primer patriarca. O sea, Abraham era Abraham. Después Moisés y otros, pero Abraham era Abraham, el primer patriarca, un hombre, el padre de la fe. Entonces los judíos de alguna manera sacaban el nombre de Abraham para apoyar y decir, si ven, si ustedes quieren ser hijos de Abraham, ustedes de igual manera tienen que hacer algo para llegar a ser hijos de Abraham. Ellos sacaban el ejemplo de Abraham como que si llegara a ser la conclusión de, mira lo que Abraham hizo
por lo tanto fue un hijo de Dios. Mira lo que Abraham fue puesto a prueba y él obedeció a Dios y por lo tanto Dios le dio a él un derecho de llegar a ser familia de Dios. El énfasis de estos judíos era, tú tienes que hacer para ser. Ustedes quizás que son parte de Gracia sobre Gracia ya han escuchado que hay una gran diferencia entre hacer con H y ser con S. Es decir, hacer las cosas que tú puedes llegar a hacer para entonces ser un hijo o una hija de Dios. Para los judíos era, mira Abraham lo que hizo, por lo tanto fue llamado hijo de Dios. En vez de verlo como la Biblia lo presenta y es tú eres para ser. Tú eres un hijo de Dios por la gracia de lo que Cristo hizo y por lo tanto entonces ahora eres adoptado a esta familia de Dios. Pero ahora, ¿cuál fue el ejemplo que usan estos judíos? Es importante recordar esto y es importante nosotros regresar atrás porque menciona a Abraham. Entonces yo no puedo leer Gálatas y decir, Abraham, no sé lo que están refiriéndose aquí, no, tenemos que regresar atrás porque precisamente eso es lo que los judíos estaban haciendo. Ellos sacan el ejemplo, ¿te acuerdas de Abraham y su hijo Isaac? ¿Te acuerdas quizás si creciste en la iglesia o quizás una de las historias más conocidas, cuando Dios pone a prueba a Abraham y pone a prueba su fe y le dice, entrégame a tu hijo, al único hijo, y Abraham cree y entonces entrega a su hijo? Bueno, estos judíos decían, ¿sí viste? Él llegó a hacer eso y por lo tanto Dios lo hizo parte de la familia de Dios por lo que él hizo. Él entregó a su hijo y eso fue lo que le fue constituido a él o lo que le dieron a él como justicia, como aquel entonces obedeció para ser familia de Dios. Ahora, déjame volver a mencionar algo que es importante y es el por qué en Gracia sobre Gracia tomamos el tiempo de hacer esto. Nosotros no queremos perder la mañana, no queremos perder el tiempo que tú dedicas a venir para dejar de estudiar la palabra de Dios. Queremos meditar en la palabra de Dios. Y otra vez, si nosotros la semana pasada dijimos y yo dije que es importante ver que la Biblia se conecta. La Biblia no es un libro con muchos libros desconectados. La Biblia es un libro con 66 libros, pero todos están muy conectados. Y cuando tú dejas de ver la Biblia como una misma unidad, tú vas a empezar a interpretar la Biblia conforme a ti, conforme a tu propio conocimiento, o conforme tú quieras interpretarla, conforme a lo que a ti se te inclina a ver. Bueno, si tú pudieras tomar la Biblia y quitarle el hilo por el cual ella fue tejida, y jalas ese hilo no se va a detener en una sección nomás. No, si tú jalas el hilo de la Biblia, toda la Biblia se va a abrir. Porque la Biblia fue tejida bajo un mismo hilo que conecta estos 66 libros. Cuando tú ves un libro dentro de la Biblia como separado a todo lo demás, vas a empezar a interpretar la Biblia conforme a lo que tú mismo normalmente piensas en tu propia imaginación y así entonces pierdes el punto principal de la Biblia. ¿Cuál es el punto principal de la Biblia? Mostrar a Dios. ¿Y cómo Dios es mostrado? Principalmente por medio de su Hijo Cristo. En el momento en que tú tomas una porción de la Biblia y sacas el hilo que es Cristo, mostrar a Cristo, tú vas a empezar a elevar otras enseñanzas por encima de la enseñanza primaria que es Cristo. Bueno, ¿por qué hago mención de esto? Porque esto es lo que estos judíos estaban haciendo con la palabra de Dios. Fueron a hablar de Abraham, diciendo, para tú llegar a ser hijo de Abraham, tú tienes que obedecer la ley, y no pensando que el ejemplo de Abraham lo que apuntaba era precisamente a lo que Cristo hizo por nosotros. La Biblia apuntaba a esta gran realidad que iba a venir uno que era el Mesías prometido. Por lo tanto, si nosotros vamos a entender correctamente Génesis 22, que es el evento de Isaac con Abraham o Abraham con Isaac, tenemos que regresar un poco atrás. Entonces, ve conmigo brevemente a Génesis 15, porque yo quiero que tú veas esto, que es importante. Génesis 22 nos cuenta la historia de Abraham, entrega a su hijo Isaac, pero ¿por qué lo entregó? Fue en ese momento que le fue justificado a él, en ese momento fue que él se hizo miembro de la familia de Dios. No, tenemos que regresar a Génesis 15 y vamos a ver el versículo 6 para entender entonces qué es lo que Pablo está aquí mencionando y por qué es que menciona a Abraham. Entonces, fíjate lo que dice Génesis 15, versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Ahora, ¿por qué es que Pablo menciona aquí? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él toma esa referencia de Génesis, la pone en Gálatas y tú dices, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver mucho con lo que Pablo está tratando de argumentar.
Él dice que lo que le fue contado como justicia, lo que le fue contado como aquella obra buena de parte de Dios fue que él creyó en Dios. ¿Por qué fue que Abraham fue aceptado y declarado justo delante de Dios? Bueno, fue declarado justo y aceptado delante de Dios porque él creyó en Dios. Y esto es completamente importante para el argumento de Pablo. Pablo no está diciendo lo que le hizo a Abraham ser familia de Dios fue que él haya entregado a su hijo en obediencia. Eso no fue lo que le dio a él el derecho de ser hijo de Dios. Lo que le dio a él ser hijo de Dios y el derecho de llegar a ser hijo de Dios fue precisamente que Abraham creyó en las promesas de Dios que están en Génesis 15, en el versículo 1 al 5. Son estas promesas que Abraham creyó en Dios como una realidad que Dios iba a cumplir, y eso, dice el texto, le fue declarado a él como justicia, porque él creyó en lo que Dios iba a llegar a hacer. ¿Y qué era esto? Bueno, ¿te acuerdas de su esposa Sara, que era estéril? Y Dios le promete a Abraham que desde sus entrañas él iba a tener un heredero, y no era el otro hijo que tuvo, sino era un mismo hijo de él y de Sara. Y esto era imposible porque Sara era estéril, y era imposible porque los dos ya estaban pasados de edad, ya eran viejitos. Y sin embargo, lo que hizo Abraham fue, él puso su confianza en lo que Dios iba a poder hacer, en la posibilidad del Dios poderoso, que lo imposible para Abraham y Sara iba a ser posible por lo que Dios iba a hacer. Por lo tanto, cuando dice la Biblia que Abraham creyó y le fue considerado como justicia, lo que le fue considerado como justicia fue que él puso su fe en lo que Dios iba a poder hacer. Le fue considerado como justicia el hecho de que él puso su fe completa en lo que Dios iba a lograr hacer. Por lo tanto, todo el capítulo 15 de Génesis se trata no de lo que Abraham iba a hacer, se trata de lo que Dios iba a hacer. Se trata de que Abraham puso su confianza en el Dios Todopoderoso. Y como lo dice un pastor que yo estaba leyendo esta semana, Tom Schreiner, él dice, el enfoque del capítulo 15 es la obra del Señor y en la fe de Abraham en lo que el Señor iba a hacer por él. Entonces, cuando Abraham creyó en Dios, esto fue contado como justicia de Dios. Ahora, ¿qué es justicia nuevamente? Yo creo que pronto esta palabra se va a repetir, y se ha repetido ya muchas veces en Gálatas, pero es importante y es vital para ti y para mí entender qué es lo que es justicia. Justicia tiene que ver con cómo tú puedes pararte delante de este Dios santo. ¿Cómo es que tú, si hoy murieras, tienes la certeza y la seguridad plena que puedes entrar delante del trono santo del Dios santo sin temor alguno, pero ser recibido por Él? ¿Cómo tú tienes esa gran seguridad? Bueno, por medio de la justicia. ¿Qué justicia? La que yo puedo lograr hacer, la que yo puedo hacer algo para llegar entonces a tener esta convicción de que puedo pararme delante de este Dios santo. No, la justicia es aquel regalo de Dios que no por nuestros méritos podamos llegar a ser declarados justos delante del Dios justo. Esto es imposible. Lo que nos da a nosotros la garantía de estar frente a Dios es precisamente no lo que podemos hacer, porque hemos entendido nuestra bancarrota espiritual. Hemos entendido que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para poderme sentar en la mesa de Dios. Todo Cristo ya lo hizo. Y por eso es que Abraham es traído aquí, no como el ejemplo de lo que él hizo para llegar a ser un hijo de Dios, pero lo que él creyó en las promesas de Dios. Ahora, el ejemplo de Abraham sirve entonces, ¿cómo es posible que una persona ponga su fe en Dios y sea considerado esto como justicia? ¿Cómo es posible que un pagano, un pecador como Abraham y como yo, podamos colocar nuestra fe en Dios y que esto sea contado como lo que se necesita para poder estar bien delante de Dios, como lo que se necesita para tener esta relación con Dios? Entonces, Abraham es usado en la Biblia como aquel ejemplo de que todos aquellos que han puesto su fe en el mismo Dios soberano, en las mismas promesas de Dios, son considerados hijos de Abraham, porque en realidad somos hijos de Dios por la misma fe que pusimos en las promesas de Dios. El hablar de Abraham no es exaltar a Abraham, porque los judíos lo ponían aquí como si fuera el ejemplo y lo mayor. No, cuando hablamos de Abraham y su fe, no es para exaltar a Abraham,
lo que hacemos es exaltar a aquel Dios que Abraham puso su fe, aquel Dios soberano que fue puesto como aquel ejemplo, aquel Dios soberano que prometió traer salvación, aquel Dios soberano que prometió que Él iba a traer esta salvación. Por ejemplo, yo quiero llevarte a otro encuentro de una persona que tuvo con Cristo y por causa de su fe le fueron perdonados sus pecados. Yo no sé si tú sepas esta historia, pero es la historia de Zaqueo. Yo quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 19 para que veamos que así como Abraham exaltó a su Dios y su fe en Dios, cómo esto era una probada de lo que nosotros llegaríamos a hacer cuando Cristo viniera y fuera la imagen exacta del Dios invisible. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 19, versículos del 8 al 10, y dice lo siguiente: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, un hombre que trató de subirse a un árbol porque quería ver a Jesús, y un hombre que cuando tiene un encuentro con Jesús, Zaqueo le dice: ven, bájate ahí, Zaqueo, porque me es necesario quedarme en tu casa. Él baja, tiene este encuentro con el Señor y él inmediatamente es impulsado por esta fe en Cristo de decir: ¿qué debo hacer y dejar? Como evidencia que mi fe está puesta no en lo que yo puedo hacer, pero en lo que tú has hecho y lo que tú harás y quién tú eres para conmigo. Por lo tanto, dos ejemplos de Abraham como de Zaqueo lo que muestran es que nosotros somos justificados por nuestra fe en Dios y en sus promesas, y estas promesas son cumplidas en Cristo. Tú y yo somos justificados, declarados bien delante de Dios por lo que Cristo hizo. Estos dos ejemplos lo que muestran precisamente es entonces que así como Abraham creyó y él mostró frutos de esta fe, ¿cuándo? Bueno, cuando entregó a su hijo. Él ya había creído, Génesis 15, Dios me va a levantar dentro de mis entrañas un heredero. Y si Él me pide a Isaac, yo confío en Dios. Él ha prometido levantar un heredero, yo no sé cómo lo va a hacer, pero si Él me pide a mi hijo, yo confío en Él. Bueno, por otro lado tenemos ahora a Zaqueo, que viene en todas sus posiciones y su fe en Cristo lo lleva a decir: lo entrego todo. Y aún si yo he robado a alguien, yo le devuelvo todo lo que yo me he tomado de esta persona. Son dos ejemplos de que una fe verdadera, un arrepentimiento verdadero, llevan a frutos de esa salvación, no para obtener salvación. Entonces, cuando Abraham es puesto en Gálatas, es con el ejemplo no de que nosotros miremos qué podemos hacer para ser familia de Dios, circuncidarnos o hacer lo demás. No, son frutos de que una fe verdadera te va a llevar a vivir para Cristo. Una fe verdadera va a llevar a frutos que muestren que realmente algo aquí ha sucedido en tu corazón. ¿Qué frutos? Bueno, frutos que muestres que estás vivo en Cristo. Cuando la Biblia dice que Abraham creyó y le fue considerado como justicia, ¿qué justicia? Estaba vivo en Dios. ¿Cómo estaba vivo en Dios? Entrego a mi hijo. Cuando Zaqueo le dice: este hombre ha creído, y él muestra arrepentimiento genuino, bueno, hoy mismo ha venido salvación a este hombre porque estos frutos muestran que realmente hay vida en él. Ahora, ¿cómo se aplica esto para nosotros? Bueno, quizás para algunos de nosotros el fruto que Dios está trabajando en nosotros es humildad. Es el nosotros reconocer verdaderamente que no todo tiene que ser como tú piensas o como tú quieres. Frutos de que si tú has creído en Cristo, te lleve a la humildad de decir: no se trata siempre de lo que yo digo a mi manera o conforme a mis planes, se trata de Cristo a su manera y conforme a sus planes. Para otros será quizás tomar liderazgo en tu casa. Y siendo el primer ejemplo de decir: ¿cómo muero a mí mismo para tener una familia que glorifique a Cristo? ¿Cómo me despojo de mí mismo tomando el ejemplo de Cristo? Porque Él es mi Señor, he sido justificado por Él y yo vivo para Él. Para otros quizás va a ser el saber que tienes que aprovechar bien el tiempo. Porque has entendido que los días son malos y que estamos de pasada en esta tierra. Entonces, frutos de arrepentimiento, frutos y evidencias que nos lleven a entender, quizás para otros es confiar tu vida, tus finanzas, tu familia, tu pasado, tu presente y futuro en aquel que realmente lo controla y lo gobierna todo y no eres tú y no soy yo.
frutos que muestren que verdaderamente si he sido declarado justo, es decir, soy de Él, yo vivo para Él. Y Dios no me ha llamado a ver cómo yo controlo mi vida. Dios me ha llamado a ver cómo Él gobierna mi vida. Dios no me ha llamado a ver qué puedo yo hacer para solucionar sin consultar con Él. Dios me ha llamado a una humilde dependencia de Él y decir, como yo soy tuyo por lo que tú hiciste, ¿cómo tú quieres manejar y gobernar y guiar mi vida? Frutos entonces espirituales que muestren cómo yo conozco más de Dios. ¿Cómo yo puedo tener esta gran bendición de pasar mi tiempo conociendo más de su palabra, conociendo más de Él? Porque al conocer más de Él voy a disfrutar más de Él y eso es lo que estamos viendo en Crece. Cómo el disfrute de Dios no va a pasar en tu vida o en mi vida a menos de que conozcamos más de Dios. Y Dios no es glorificado cuando Él no es conocido. Dios es glorificado cuando tú entiendes cada vez más este Dios grande. Y cuando tú y yo entendemos que lo que conocemos de Dios realmente es muy poquito, comparado a la grandeza y la magnitud del gran soberano Señor que conocemos. Entonces, el conocer de Dios es un fruto que nos lleva a entender que precisamente en Cristo ya tenemos la mayor bendición. ¿Qué es esto? Dios mismo. Por eso es que Pablo se mueve de que Abraham creyó y le fue contado como justicia. Por consiguiente, o como consecuencia, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y versículo 8 dice, y la escritura preveniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora esto es maravilloso. El segundo punto es somos bendecidos con Abraham. The second point is we are blessed with Abraham. Pero yo quiero que tú veas lo que Pablo hace aquí. Y otra vez, es entre más tú escuches y leas la palabra y la entiendas, esto va a ser más glorioso. Porque lo que hace Pablo es hablar del Evangelio desde Génesis. Dar que uno de los primeros anuncios de lo que Dios haría. Que para nosotros es el Evangelio. Sí, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Que Él tomó nuestro lugar para que todo aquel que se arrepiente y cree en Él, se arrepiente de sus pecados y cree en Él, va a tener vida eterna. El Evangelio es Cristo. Y lo que hace lo que hace Pablo es regresar a Génesis y decir que Dios mismo le proclamó el Evangelio a Abraham. Dios mismo le dio las buenas nuevas de lo que Él iba a hacer en un futuro. Ahora, quizás esto para ti es mucho, pero yo quiero que tú entiendas lo siguiente, otra vez, cómo la Biblia se conecta en la persona de Cristo. Cómo Pablo puede llegar a hablar a las iglesias de Galacia y decirles, ¿ustedes entienden este evangelio que yo les he tratado de proclamar? ¿Ustedes entienden que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo? ¿Ustedes entienden lo que Él está haciendo? Bueno, esto fue anunciado anteriormente. Y aquellos que ustedes quieren apuntar como un ejemplo de lo que hizo para hacer, al contrario, a Él se le proclamó el Evangelio para que creyera en Dios y en sus promesas de que Dios mismo iba a tener el camino de salvación. Dios mismo iba a traer esta salvación para adoptar hijos de todas las naciones. Eso es maravilloso porque el Evangelio vino antes de la ley. La ley fue introducida con Moisés. Y vemos que Pablo dice, y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles. Ni siquiera está hablando de judíos. Porque ni siquiera existía Israel, el pueblo de Dios. No fue sino hasta más adelante con Moisés. Y dice, y aún Pablo regresa a Abraham, no como un ejemplo de qué es lo que tú tienes que hacer para llegar a ser hijo de Dios por la ley o la circuncisión. Pero él dice, no. Tú estás hablando de Moisés, déjame hablarte de Abraham. Y lo que Dios le prometió a Abraham, que Dios previniendo que justificaría a los gentiles, no simplemente judíos, gentiles también, Él le anunció de antemano el Evangelio. Eso es lo que quiere decir las buenas nuevas. Él evangelizó a Abraham. Dios mismo le compartió esta gran promesa que dice, en ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, lo que vemos aquí es algo asombroso. Pablo le recuerda a los gentiles de Galacia, estas iglesias de Galacia que eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Y él les recuerda la obra milagrosa del Evangelio proclamado desde Génesis.
cómo Dios le había dicho que el pueblo de Dios iba a estar compuesto por gentiles. Por lo tanto, no había punto alguno de judaizarse o de hacerse judío. Porque Dios de antemano, antes de la misma nación de Israel, ya había dicho que el pueblo de Dios iba a tener gentiles. Por lo tanto, tú no eres más espiritual porque vas y adoras un sábado. Ahora, ¿por qué hago esta mención? Bueno, entre nuestro pueblo hispano hay un pequeño movimiento que cada vez está creciendo más, y es de aquellos que se quieren judaizar. Aquellos que ahora creen que porque van a una iglesia, aunque le llamen iglesia, un sábado, guardan la ley, ahora aprendieron ciertas palabras hebreas, creen que son más espirituales y ahora entonces salen a todo lugar a evangelizar a los cristianos porque están mal adorando un domingo, porque están mal no estudiando más la ley, aunque yo creo que debemos estudiar el Antiguo Testamento, pero entonces ahora creen que han ganado un lugar más con Dios porque ahora son judíos mesiánicos. Y pareciera que Pablo, lo que estamos enfrentando hoy en día, es lo mismo que Pablo está enfrentando con las iglesias de Galacia. No. No te agrega más espiritualidad o más cercanía a Dios porque tú te pongas un cosito acá. No te acerca más a Dios el poder decir shalom. No te acerca más a Dios el que tú adores un sábado. Y lo que vemos aquí precisamente otra vez es que Pablo está diciendo, no, gentiles, ustedes no obedecen la ley para ser parte de la familia de Dios. Ustedes por gracia de Dios ya son hijos de Dios por lo que Cristo hizo a su favor. Este era el plan de Dios desde la antigüedad. Desde Génesis Él había proclamado a Abraham que Él salvaría a un pueblo compuesto de judíos y gentiles que sería llamada la iglesia de Dios. Ese es el pueblo de Dios en el nuevo pacto. El pueblo de Dios está compuesto de judíos con gentiles que han profesado fe en el mismo Salvador Cristo. Esto es precisamente lo que Pablo le recuerda a estos gentiles, que ellos ya eran parte de la familia de Dios. Ahora, regresa conmigo brevemente a Génesis 12, porque eso es interesante, cómo Pablo va hacia atrás. En vez de ir Génesis 12, Génesis 15, Génesis 22, parece que Pablo está regresando al fundamento de lo que es. No puedes llegar a entender Génesis 22 si no has entendido Génesis 15, y no puedes llegar a entender Génesis 22, Génesis 15 si no has entendido Génesis 12. Esa es la manera en que Pablo interpreta su Biblia, por lo tanto es la misma manera en que nosotros debemos interpretar la Biblia. Que ella misma nos deje entender qué es lo que está pasando aquí. Fíjate lo que dice Génesis 12, versículo 3, que es donde Pablo toma esto. Cuando Dios le promete a Abraham y le saca de la casa de sus parientes, que era un pagano, él adoraba a otros dioses, no era un judío, no era un creyente, no era un pagano adorando a otros dioses, y Dios llama a Abraham y le dice, te llevaré a la tierra que yo te mostraré, pero fíjate lo que dice en el versículo 3, que es el mismo que Pablo cita acá. Bendiciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esto es enorme. Cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, lo que nuevamente está hablando aquí Pablo y usa este versículo como una promesa de que Dios nuevamente anunció el evangelio a Abraham, dándole a entender que el pueblo de Dios iba a estar compuesto de toda tribu, de toda lengua y toda nación. Por eso es que la historia de la Biblia termina en Apocalipsis diciendo que habrá un pueblo adorando a Dios, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, cantándole a Él, digno es ser cordero que fue inmolado, de abrir este sello, digno es ser cordero, porque el pueblo de Dios no es una nación, el pueblo de Dios es la iglesia compuesta de diferentes naciones. Y pareciera que a esta gente se le había olvidado esto, se le había olvidado que el evangelio del Señor es enorme más que una nacionalidad, porque el evangelio del Señor muestra la grandeza del Señor. Se les había olvidado que el plan de salvación de Dios no es lo que tú puedes hacer para llegar a ser parte de la familia de Dios. Es lo que Cristo hizo a tu favor para adoptarte a la familia de Dios. El mensaje del evangelio no es arregla lo que tienes mal y vente y acércate a Dios. Ven, haz todo esto y entonces serás llamado hijo de Dios. No, el evangelio dice, Cristo vino
y cumplió lo que tú no podías cumplir, vivió la vida que tú no podías vivir y tomó la muerte que tú y yo teníamos que pagar y Él la tomó por nuestra propia cuenta, Él la tomó por nuestro propio lugar. Por lo tanto, el Evangelio muestra nuevamente que la promesa de Abraham, de que de él iba a ser una gran nación y que las bendiciones que iban a venir por medio de Abraham iban a bendecir a todas las naciones por medio de este heredero. ¿Cuál heredero? Bueno, les anticipo lo que vamos a ver en un par de semanas y es lo que Pablo ahora en el versículo 16. Ahora bien, el capítulo 3 de Gálatas. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que esto quiere decir es que todas las familias de la tierra que van a componer la iglesia de Dios serían benditas por el heredero de Abraham, y este heredero no es Isaac, es Cristo. Por lo tanto, si tú estás en la familia de Dios por Cristo, has sido bendecido con lo mejor que hay. ¿Y qué es esto? Que tú puedas ser llamado un hijo de Dios y que le conozcas a Él. La bendición de lo que está pasando aquí nuevamente es que todo lo que el Antiguo Testamento hacía en anticipación a lo que Cristo haría, miraban hacia el futuro estas promesas y así eran salvadas estas personas. ¿Te has preguntado? Espérate, si Cristo no había aparecido físicamente en el Antiguo Testamento, ¿cómo eran salvadas las personas en el Antiguo Testamento? ¿O será que eran salvadas? Bueno, obvio. ¿Cómo eran salvadas? Bueno, lo acabamos de ver. Abraham creyó. ¿En qué creyó? En las promesas de una futura redención por medio del heredero Cristo. Ellos miraban hacia el futuro. Y yo creemos en la promesa de Dios y eso era contado como justicia, de la misma manera que nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, somos salvados. ¿Cómo? Miramos a las promesas que fueron cumplidas en Cristo. Por lo tanto, el autor de la Biblia, como el personaje principal de la Biblia, es Cristo. Tanto los judíos del Antiguo Pacto como los judíos de hoy día, como los gentiles del Antiguo Pacto, como los gentiles de hoy en día, son salvados de la misma manera, mirando a las promesas que han sido cumplidas en Cristo, porque solamente Cristo es entonces quien salva, perdona y justifica. Y por eso es que Pablo termina el versículo 9 con una lógica conclusión, y es así que, lo vuelvo a repetir, los que son de fe son bendecidos con Abraham. Y fíjate cómo le llama él, el creyente. Abraham, el que creyó en las promesas de Dios y le fue contado como justicia. Si ustedes toman a Abraham como el ejemplo de lo que él hizo para llegar a ser, están equivocados. No miren a Abraham como aquel que hizo algo para llegar a ser parte de la familia de Dios. Vean a Abraham y lo que Dios hizo en darle fe para que creyeran las promesas de Dios, y por lo tanto eso le fue considerado como justicia. Así que si ustedes son hijos de Abraham, dice Pablo, en otras palabras, es porque han creído en lo que Dios ya hizo en la persona de Cristo. Abraham creyó en lo que Dios haría. Tú miras atrás y crees en lo que Cristo hizo ya en la cruz al tomar nuestro lugar. Por lo tanto, ahora, ¿cómo es que vamos a vivir nuestra vida a la frase de Martín Lutero? Justos, al mismo tiempo pecadores. ¿Cómo es que vivimos de esa manera? Si ya hemos sido adoptados a la familia de Dios como hijos de Dios por lo que Cristo hizo, ¿cómo yo vivo bajo esta misma verdad que soy justo por su justicia? Pero a la misma vez tú te examinas y dices, pero veo muchas áreas de crecimiento. ¿Cómo yo vivo como justo siendo un justo, pero a la misma vez soy un pecador? Porque eso no ha cambiado, no hay ninguno aquí que no tenga pecado. Pero entonces, ¿cómo vivimos a la luz de que ya somos hijos de Dios por la fe que hemos profesado en Cristo? Bueno, quiero ayudarte a recordar haciendo 3 cosas. Primero, recuerda lo que Cristo hizo. Muchas veces creemos que luchar contra el pecado se trata en cuán fuerte soy yo para luchar contra el pecado. ¿Cómo yo logro dejar la impaciencia? ¿Cómo yo logro el dejar hablar mal? ¿Cómo yo logro el dejar el enojo, la amargura, la envidia, los malos pensamientos? Y todo eso se pone un énfasis en lo que yo puedo hacer y debo hacer. Y por más que sí hay una gran responsabilidad del creyente y un llamado en el creyente de obedecer a Dios, en realidad
tú tienes que recordar que si tú le puedes obedecer a Él es por lo que Cristo hizo por ti. Por tanto, el creyente para batallar contra la carne y el pecado, él mira atrás y dice, Cristo, tú venciste el pecado, tú venciste la muerte, tú me hiciste libre, quitaste la condena del pecado, el gobierno del pecado sobre mi vida. Ahora yo puedo participar por gracia y conforme el poder del Espíritu Santo para entonces matar todavía este pecado que reside en mí. Por lo tanto, Pablo va a decir en diferentes lugares que vivir en el Espíritu es matar los deseos de la carne. Tú no puedes matar los deseos de la carne en tus propias fuerzas. Se necesita la misma obra del Espíritu Santo que te dio ojos para ver a Cristo, arrepentirte de tus pecados y decir, yo lucho con el pecado, no en mis fuerzas, pero en base a lo que Cristo ya hizo. Luchamos contra el pecado bajo la plataforma de la victoria de Dios en Cristo. Entonces, miramos hacia atrás. Pero también, segundo, luchamos contra el pecado mirando lo que Cristo está haciendo. Es esta obra santificadora. Es esta obra de Cristo formar su imagen en ti. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, no quiere decir que has dejado de pecar, porque todavía pecamos. Quiere decir que Cristo está formando su carácter santo en esas áreas que todavía están siendo mostradas en tu vida. Entonces es Cristo lo que hizo, Cristo lo que Él está haciendo, formando su imagen en mi vida, en mi persona, en mi carácter, formando su carácter, y esto toma tiempo. Ahora, el ser formados en la imagen de Cristo no es una licencia para pecar. No es decir, estoy siendo formado en la imagen de Cristo y hay áreas que tengo que crecer, bueno, no importa, no. Es decir, porque Cristo está formando su carácter en mí, entonces yo no voy a desperdiciar oportunidades que Él me esté mostrando para cambiar. Yo no voy a desperdiciar oportunidades que Él me esté mostrando, áreas que yo tengo que trabajar. Al contrario, como un creyente en Cristo, confío en Él y digo, ayúdame, forma a Cristo en mí, Dios. Forma a Cristo en mí. Y esto no es rápido, esto no es fácil. Cada etapa de crecimiento en tu vida espiritual es una etapa que te hace más como Cristo, a pesar de que Dios ya te mira por los ojos de Cristo. Es una etapa de crecimiento, es una etapa donde tú vas a estar cada vez más formando a ser más como Cristo. Y ahora, esto no va a venir solo. El que Cristo forme el carácter en ti no es una obra, de repente un lunes te despertaste y ya eres como Cristo. No, ¿sabes qué va a depender de ti también? Y es donde viene tu participación también. ¿Cuánto le conoces a Él? ¿Cuánto le conoces? ¿Sabes? Cuando yo veo a Priscila haciendo cosas de mí, o sea, cuando la veo actuando como yo, es porque me ha visto. Me ha visto. Veo que tiene ciertas maneras de hablar, de expresarse. El otro día estaba haciendo yo algo en el garaje, ella estaba ahí y no se dio cuenta, pero ella se puso un saco mío, se lo puso, yo estaba haciendo cosas. Buenos días, familia. Y yo me quedé mirándola así callado. Buenos días, familia. Hoy vamos a ver. Y yo digo, wow, ella me ha visto, digamos, haciendo los videos, no sé qué es lo que ha visto aquí a veces. Y ella ha observado esto, ha tomado el tiempo que ella me ha tenido que observar. Ahora, tú y yo no vamos a ser como Cristo si no sabemos quién es Cristo. Tú y yo no vamos a formar, a Cristo formar su imagen en nosotros si yo digo, bueno, no tengo nada que trabajar. Pero ¿quién es tu comparable? Si no es Cristo, ¿quién va a ser? Y por eso necesitamos tiempo para orar, leer su palabra, convivir con otros creyentes los domingos y en los grupos de comunidad, que otros te observen y te ayuden a ver qué áreas tienes que crecer para ser más como Cristo. Ahora, yo no quiero que tú escuches esto como un regaño, pero que lo escuches como lo que es. Un llamado al creyente verdadero que es hijo de Dios y decir, sí es cierto, yo quiero ser como Cristo. Ese es el milagro del creyente genuino que ha entendido que su vida no le pertenece y que hay áreas que sabe que están mal y tienen que estar entregadas a Dios para que Cristo sea formado en él. Por lo tanto, el creyente lucha con el pecado, mirando lo que Cristo ya hizo en la cruz, bajo la victoria de Cristo, mirando lo que Él está haciendo, pero el creyente también mira hacia el futuro, en lo que Cristo hará.
Entonces Él mira hacia atrás, mira hacia el presente, pero mira hacia lo que vendrá en aquel día glorioso, cuando Él te presente con sumo gozo delante de Dios Padre, con gran alegría, y decir: estos son los míos. Estos son los que preservé sin caída, porque yo compré su vida dando mi vida por ellos. Entonces es anhelar el disfrutarlo más aquí, porque el creyente sabe que lo disfrutará por el resto de la eternidad. Es anhelar su regreso, el decir: ven pronto Dios, ven pronto Cristo, ven pronto, llévame a gloria, porque estoy cansado de mi pecado. Quiero más de Cristo. Él mira hacia ese futuro, hacia esa realidad verdadera de los nuevos cielos y la nueva tierra, y le trae esperanza. Ahora, ¿qué hacer si yo no estoy pensando en eso? ¿Qué hacer si yo no tengo deseo mínimo de que Él regrese? Bueno, seguramente no conoces de este Dios glorioso lo suficiente. Seguramente necesitamos empaparnos más de aquello que fue de gran sustento para muchos hombres y mujeres en la fe, y era decir: regresa pronto. Porque habían pasado tan tiempo lindo con Dios aquí y en Cristo aquí, que lo que más anhelaba era ser libres de este cuerpo pecaminoso para disfrutarlo a Él por el resto de la eternidad. Entonces, como hijos de Dios, por la gracia de Dios en Cristo, nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame por favor a que mi vida se parezca más a aquel que me ha salvado y me ha comprado en Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Nuevamente, para ti quizás va a ser el reconocer que crees que de pronto eres un hijo o una hija de Dios, porque creciste en la iglesia, porque se ha normalizado el término a Dios como Padre, como cualquiera le puede llamar Padre. Pero si tú no has profesado a Cristo como Señor y Salvador, si tú no te has arrepentido de tus pecados, Juan 1 dice que aquellos que conocieron a Cristo, aquellos que creyeron en Cristo, les dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. Y ese es el llamado para ti. Que hoy puedas profesar a Cristo como Señor y Salvador y decir: yo quiero ser un hijo de Dios, quiero ser una hija de Dios. Y para los que ya somos hijos por gracia, hijas por gracia, confiemos en Dios, esperando en que Él obre en cada uno de nosotros, tanto en lo que Él desea hacer en nosotros para cumplir lo que Él demanda de nosotros, y solamente Dios lo hace. Así que, familia, acompáñame a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu gracia en Cristo, te damos gracias por adoptarnos a la familia de Dios. Qué gran regalo, Padre. Eso, el poder decirte Padre, es una de las grandes bendiciones, si no la mayor, porque te tenemos a ti como nuestro Dios. Y ahora queremos vivir para ti, Padre, queremos vivir para ti, nuestro Dios y Salvador, por medio de las fuerzas de Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a ser un pueblo que refleje más a Cristo que lo que el pueblo mismo quiere, que refleje más lo que Cristo quiere que lo que la cultura quiere, que vivamos bajo esta tensión, que por un lado encontramos lo que queremos hacer, que es contrario a ti, pero por otro lado, Dios, queremos más lo que tú quieres, porque eso es lo mejor para nosotros. Así que ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.